Ay, ¿cómo eres lindo? Morenita, pero bonito. Estamos buscando otro tipo de perfil. Tu tono de piel es morenito. Abrazos. ¿Cómo eres indio? Bienvenidos a Basta Racismo, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a Basta Racismo MX, el podcast. Hoy en el episodio 4 tenemos Mejorar la raza, así, en pregunta, donde hoy vamos a platicar sobre los discursos de la vida cotidiana, influidos a su vez por discursos de las élites que tienen una connotación racista, aunque no siempre nos demos cuenta. Soy Aldo Aguilar y conmigo están Montserrat Ramos. Hola, mucho gusto. Y Julián Gastelú. Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar aquí. Un honor compartir con ustedes y que nos estén acompañando en este episodio 4 de Basta Racismo MX, el podcast. Pues arranquemos con lo que hoy nos toca, mejorar la raza. Es pregunta, Mon. Claro, creo que es importante que cuando manejemos este tipo de temas recordemos que estamos en un contexto mexicano y que el mexicano normalmente, y lo digo entre comillas, tiende a burlarse de sí mismo. Pero en el nombre del humor, y humor con comillas, ojalá se pudieran poner comillas en los audios, ¿no? Qué lástima que no lo pueden ver eso. Pero bajo el escudo del humor se han cometido tantas atrocidades y se ha dañado y lastimado a tantas personas y grupos que bueno, hay que aprender a discernir hasta dónde es humor y hasta dónde es una forma de enmascarar y justificar el racismo. Claro que sí, y aparte cómo ese tipo de expresiones humorísticas y no humorísticas afectan la concepción que tenemos acerca de lo que es o no es racismo en México, ¿no? Y el por qué muchas veces no lo contemplamos como racismo. Estas frases parecería que ya pasan desapercibidas, ya se volvieron parte de nuestro día a día, se volvieron parte de nuestro idioma, de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Son frases que incluso las escuchamos desde nuestros abuelos, ¿no? El refrán que decía ese profesor viejito que tenías en la primaria y pues como era viejito, claramente ese refrán era parte de la sabiduría popular, ¿no? Que tanto nos han enseñado a respetar. Sí, sí. Ojo, a ver, aquí no hay que dejar de respetar a nuestros mayores, ni mucho menos, pero pues hay que discernir qué cosas la gente solo tal vez repetía, porque eso es cierto. ¿Cuántas frases la gente solo las repite y repite y repite porque las escuchó una vez sin detenerse a pensar lo que significan? Por ejemplo, una frase bien interesante es la de... Es muy común, ¿no? Preguntarle a alguien, oye, ¿cómo estás? Y esto seguro lo han escuchado alguna vez y te responden, trabajando como negro para vivir como blanco, ¿no? Frase repetida miles de veces en este país. Sí, o las frases que hemos utilizado en los anteriores podcasts, que es como el mejorar la raza, ¿no? El hecho de que te cases con un güero o una güera para mejorar la raza también es algo muy utilizado y que perpetúa a su vez el sistema del racismo en México. Pero importante intervenir un poco acerca de que no solamente son frases las que son como tal las que perpetúan el racismo, sino también actitudes que muchas veces nosotros estamos, que están tan internas en nosotros mismos y que como somos parte del sistema, como lo hablamos en el capítulo número 2, que no diferenciamos realmente cuando las estamos reproduciendo, tanto frases como actitudes. Exactamente, actitudes como que desconfíen de ti por tu color de piel, que si vas a robar o si vas a asaltar a alguien con quien te cruzas en la calle o que te esté persiguiendo en el centro comercial para ver que no te metas nada en los bolsillos. Igual, sí. Y las frases hechas que acabas de mencionar, los chistes o en forma de refranes, ¿no? Lo que dijo Julián, lo que acabas de decir tú, Mon, mejorar la raza, que es el título del episodio de hoy, que forman parte de la vida cotidiana de nosotros como mexicanos, de nuestra sociedad mexicana, y que eso ha llegado a tal punto que ha legitimado este tipo de expresiones y que las vemos como algo normal, como que no tienen nada de malo, que son parte del folclore de la cultura mexicana. También algo muy importante que decir, el por qué. ¿Por qué ser la oveja negra de la familia? O sea, ¿por qué tiene que ser precisamente la oveja negra de la familia? ¿Por qué no es la oveja blanca, por ejemplo, ¿no? O sea, también ese tipo de frases que a lo mejor no las dicen muy comúnmente en México, pero que se utilizan a lo largo de la historia, ¿no? O sea, para mí es un honor ser la oveja negra de mi familia, la verdad. Digo. Pero sí, son frases que lo que hacen, al final de cuentas, es colocar a las personas indígenas o afrodescendientes en una posición de inferioridad con respecto a las personas de rasgos caucásicos. Y esto lo perpetuamos todos. claro. Exactamente, llega el punto
en donde ya están legitimadas estas expresiones, estas actitudes y por lo tanto se reproducen dentro de la sociedad y que siguen fomentando un dominio de un grupo sobre otro, donde nuevamente pones a alguien por debajo de otro grupo, donde trabajas como negro para poder vivir como blanco, denotas abiertamente una superioridad de un grupo de personas con la piel blanca que viven mucho mejor, a pesar de que las personas con la piel oscura, según lo marca esta famosa frase, pues se parten la espalda más fuerte, ¿no? O más feo por el contexto que conocemos de la esclavitud, ¿no? Donde tanto y tanto y tanto estuvieron trabajando y que sigue formando parte de lo que vemos hoy en día, ¿no? Donde las oportunidades de trabajo y no solamente de un trabajo, sino de un trabajo digno y bien remunerado, están reservadas para unos cuantos nada más. Sí, y aquí es donde entra el trabajo de nosotros. Nosotros somos todos, también ustedes, queridos oyentes que nos están escuchando el día de hoy, porque estas frases que solamente repetimos y que mantuvimos como parte de nuestra cultura, no son perpetradas necesariamente desde el grupo con poder hacia el de menos poder, sino que parecería que ya las aceptamos, ¿no? O sea, en mi experiencia personal me ha tocado ver a mucha gente de grupos radicalizados y que están bastante marginados, reproduciendo estas mismas frases. Porque ya es normal, porque ya se las aprendieron. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tal si nos detenemos, hacemos una pausa y decimos, a ver, ¿cómo hablo? O sea, en mi lenguaje, ¿qué estoy expresando? Creo que es muy importante lo que nos mencionas, Julián, porque realmente esto de, por ejemplo, y hablando, ya conceptualizando estas prácticas que estamos hoy platicando, el microrracismo o las actitudes microrracistas son las formas más sutiles y silenciosas que tenemos y que sufrimos las personas racializadas, pero que a su vez las reproducimos, como tú bien nos dices. Y también es importante hablar de su origen, ¿no? Vienen de contextos sumamente desiguales, ¿no? De racismo, de una desigualdad profunda en cuanto a la distribución de la riqueza, en cuanto a las oportunidades que tienen las personas, influenciado también por su color de piel, por su condición socioeconómica, y que tienen consecuencias terribles, que es pues básicamente continuar con el mismo patrón, seguir reproduciendo el racismo, seguir perpetuándolo en nuestra sociedad, y que se vuelve en un círculo vicioso, ¿no? Que no termina nunca y que parece pequeñito, pero que viene a su vez de discursos grandes, y que eso lo estamos trasladando a la vida cotidiana en frasecitas como estas, ¿no? Claro. Frases que me gustaría leerles, compañeros y querida audiencia. Frases duras, frases muy fuertes que personalmente no me siento cómodo leyendo y que no me siento cómodo reproduciendo, pero que es importante que las mencionemos para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sale? Frases desde las que hemos comentado como cásate con un güero para mejorar la raza o trabaja como negro para vivir como blanco, pero que también nos llevan a cosas mucho más ofensivas que han estado en la cultura como siempre, como indio con puro, ratero seguro. Esa es una clásica tal vez de nuestros abuelos, ¿no? Incluso algunas que involucran a otros grupos étnicos, como me engañaron como a un chino o se cobró a lo chino, ¿no? Traes el nopal en la cara, un favorito aparentemente de muchos mexicanos. Indio bajado del cerro Tamborazos, igual una muy común. Y bueno, una que a mí por alguna razón siempre se me queda muy grabada: nunca falta un prietito en el arroz. Porque pues claro está, ¿no? El más prietito es el que lo arruina todo. Exactamente. La que a mí me queda muy muy grabada también, Julián, es la de no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Terrible frase. Claro, estás denigrando a un grupo de personas, ya no solo por sus características físicas, sino también intelectuales. Prácticamente estás diciendo que son personas con un intelecto muy limitado, ¿no? Y donde le echas la culpa al famoso compadre porque él es el que tiene un intelecto superior y que tendría que haber distinguido que el indio no está en el mismo nivel como para ponerlo en cierto lugar, ¿no? Son frases que considero que lo que hacen es deshumanizar. Le quitan a un grupo de personas que ya estamos bastante racializados y discriminados. Todavía no conforme con eso, ¿no? Son pequeñitas frases que ahí están, poco a poco, deshumanizando cada vez más, ¿no? Y sí, restando valor. Como lo dices tú, ¿no, Julián? O sea, comportamientos y actitudes, frases racistas que ocurren de manera tan sutil en nuestra vida cotidiana que muchas veces pasan desapercibidos y que inclusive las personas racializadas no percibimos.
¿sabes? O sea, que realmente tienes que tener ya un pensamiento muy crítico acerca de, wow, eso es racismo. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero desde que yo empecé a replantearme muchas cosas, muchos acontecimientos que me habían pasado a lo largo de mi vida y que siguen sucediendo en México, es como que me planteo, ¿eso es racista? Sí, recordé que sí, o sea, lo recordé y dije, ay, sí lo fue. o me pasa algo y fue racista esto, wow, qué racista es esto. Y creo que no todos tenemos como esa inquietud de preguntarnos cuando estamos siendo o cuando fuimos víctimas de este tipo de actitudes, porque las reproducimos de manera tan normalizada que muchas veces no nos percatamos, ¿no? Y probablemente usted, querido oyente, después de escuchar algunos de nuestros comentarios, caiga el 20 y digas, no, fui víctima de racismo. Y no solamente fui víctima, sino que lo acepté o ejercí racismo y lo perpetué. Porque bueno, ni modo, están parte de nuestra vida cotidiana que no siempre nos damos cuenta. Y estos discursos, que como bien lo dice Mon, no son solo frases, sino también son actitudes, digamos, son prácticas sociales en un nivel micro, en un nivel, digamos, local, pequeño, vienen a su vez de prácticas sociales que ocurren en un nivel macro. Son discursos que se reproducen en un nivel grande. ¿Cuáles son estos niveles grandes? Hablamos del gobierno, hablamos de las instituciones educativas, donde muchas personas van a recibir su educación y su formación como profesionales y como seres humanos. Hablamos también de las grandes empresas que tienen muchísimo poder económico y social sobre la mayoría de las personas y, por supuesto, los medios de comunicación. Claro, y sobre todo el impacto acumulativo que tienen, como tú nos mencionas, Aldo. Exactamente, porque estas élites son las que están en el poder, no solamente en el poder de los discursos que llegan a la mayoría de las personas, sino en el poder de otro tipo de cosas. De, por ejemplo, los inmigrantes, de quién entra, quién se queda, esto lo deciden los gobiernos, de la educación, quién recibe educación y qué educación recibe, de la salud, quién tiene derecho y acceso a una salud de calidad, a viviendas dignas, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones, todo este tipo de cosas están en manos de esas élites que son las que, aparte de regular todo este tipo de cosas, que es prácticamente la vida de las personas, nos reproducen y nos meten en la cabeza y por todos lados discursos racistas. Claro. Lo interesante de estas élites es el discurso que tienen. Por ejemplo, es muy claro ver quién tiene la palabra en la sociedad. Nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo por levantar la voz y tener una palabra en la sociedad. Pero realmente, ¿quién la tiene? Por ejemplo, pensemos en uno de estos ejemplos que se perpetúan. Cuando han visto una telenovela, el medio favorito de entretenimiento del gran grueso de la población mexicana, que el personaje principal, el galán, la guapa, la reina, la rica, el hacendado, el empresario, sea de piel morena. Por supuesto que no, es el jardinero, es el ratero, es el que se quiere robar la herencia, es el que hizo cualquier N cosas malas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de discursos que vienen desde estas élites perpetúan y permean en la sociedad. Sí. Y entonces hacen que un día, cuando tú vas caminando en la calle y alguien te ve de frente y tú con tu piel morena representas para él, entre comillas, una amenaza y se pase del otro lado de la banqueta porque no lo vayas a asaltar. Claro. La estereotipación de las personas indígenas también, afrodescendientes y por supuesto morenas y morenos, ¿no? Y bueno, muchos de todos estos actos, estas situaciones se perpetúan porque tenemos un escudo enorme que la gente utiliza, un pretexto para expresar su odio y para expresar y ejercer su racismo, que se llama, entre comillas, comedia. No lo hemos visto con el auge que ha tenido el stand-up de unos años para acá. Y yo personalmente me considero un gran fan de los shows de comedia stand-up. Pero bueno, pues parecería que mientras alguien se ría, alguien se vuelva cómplice de lo que estás diciendo, se vuelve correcto. Te puedes lavar las manos, ¿no? Con que es comedia. A pesar de que estés denigrando, minimizando, ¿no? Y en un trasfondo mucho más profundo, limitando la vida de las personas, ¿no? Claro, y creo que en México estamos sumamente acostumbrados al sentido humorístico que le damos como a las situaciones de la vida cotidiana, que muchas veces normalizamos estos actos racistas y los escondemos bajo el mantel del humor, ¿no? El humor en México. Y está presente en todos lados, ¿no? Desde, por ejemplo, los apodos, ¿no? Yo recuerdo desde que soy un pequeño, ¿no? O sea, siempre el negro, el negrito, no sé qué. Bueno, para empezar, yo ni siquiera soy negro. Tengo herencia
afromexicana en algún lugar dentro de mí, pero bueno, yo no soy negro realmente. Y es chistoso según ellos, ¿no? Es gracioso, ay, es el negrito, es... Bueno, y lo estamos diciendo de manera amable, ¿no? Y para el mismo efecto, yo les voy a compartir una anécdota, una vivencia personal, con una exnovia que tuve, un evento familiar, una reunión normal, y ya para esto de las 8 de la noche ya estaba oscuro, y pues nunca falta, ¿no? El comentario del familiar incómodo que viene a decir, oye, si no sonríes y cierras los ojos, desapareces. No te ves en la noche. Y viene siendo esto mismo, ¿no? El chistecito disfrazado de comedia, de, ay, somos amigos y estoy cotorreando, pero que en realidad es una forma más de racismo. Y cuando tú te quejas o cuando no te ríes del comentario que hizo esta persona, el resentido termina siendo tú. El resentido termina siendo tú, y entonces... El resentido eres tú cuando te lastimaron a ti, cuando te ofendieron, cuando te agredieron a ti. Y entonces negamos la magnitud de los actos racistas que estamos reproduciendo o que las personas están reproduciendo hacia nosotros. Y es que es una plática que siempre surge, al menos en mi seno familiar, me permito compartir la experiencia, que simplemente por el hecho de defender esta cuestión de los stand-ups, del humor, de que simplemente es comedia, tú en todo ves racismo, porque estás tan resentida con el sistema. Porque el racismo está en todos lados. Pues sí, en todos lados vemos racismo porque está en todos lados. Y ya lo hemos visto y lo hemos escuchado en los anteriores capítulos del podcast, que realmente es un sistema y está tan sumergido en nuestra ideología que muchas veces pasa desapercibido en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Pero que realmente seguimos defendiendo la reproducción de estas microagresiones de las que hemos estado hablando a lo largo de este episodio. Y es que llega a ser complicado identificarlo en algunas ocasiones, y puede ser más fácil decir, lo que pasa es que tú eres la resentida o tú eres el resentido, a darse cuenta de que nosotros somos los que estamos cometiendo actos racistas. Y qué complicado es que muchas veces, como son tan sutiles estas microagresiones, no podamos recordar cuáles fueron esas experiencias. ¿Por qué han sido tantas? En tantos momentos, en tantos lugares, en tantos programas de televisión, en tantas canciones, en tantas películas, en tantos programas de radio, en todo el internet, que cuando quisimos elegir ejemplos para este programa, dijimos, bueno, pues es que están en todos lados, ¿no? O sea, es parte de esa cultura, de la misma forma que lo es, por ejemplo, el machismo y tantos otros sistemas de opresión, que ahí están. Claro, y creo que este tipo de discurso no solamente sucede en nuestros senos sociales, familiares, o sea, no solamente en nuestros círculos sociales y familiares, también es un discurso que se maneja de manera política y social a grandes rasgos, como lo estaban mencionando anteriormente Julián y Aldo, ¿no? Que este mensaje racista propicia y expande la discriminación racial en México. Sí, y a propósito de lo que estamos platicando, recordé esa anécdota que tuve la oportunidad de compartir en algún momento antes, acerca de cómo no encajas, ¿no? De la piel, del racismo y de todas estas agresiones, de cuando era yo muy pequeño. Recuerdo muy bien ir en el kinder y en una clase cualquiera, si la podemos llamar clase, ¿verdad? A estos momentos de dibujar en un papel. Dibujé a mi familia, una casa, las personas, ¿no? Que éramos mi papá, mi mamá y yo, sobre todo yo. Y entonces la maestra nos pidió que nos coloreáramos, que llenáramos de color el dibujo. Entonces mis colores tenían un lápiz que decían color carne. Pero, oh sorpresa, el color carne es como un durazno, como un naranja claro, como un beige, que no solo no se parece a mi color de piel, sino que no se parecía al color de piel de nadie en el salón, y que de hecho no creo que sea sano que nadie tenga piel naranja clarita en el mundo. Eso suena como un bronceado de esos falsos mal hechos, pero bueno, ese es tema para platicar otro día. Algún dermatólogo que nos quiera ayudar estaría bien. Lo interesante aquí es que no había, yo no me sentía representado, no había un color que me representara. El que más se parecía a mi color era el color en el lápiz, el lapicito decía corteza, decía tierra. Y por supuesto, las burlas no se hicieron esperar. Claro, porque tú eres color tierra. Y yo sí soy color carne, supongo, entre comillas, porque, bueno, una vez más, nadie es realmente de ese color. Pero ahí está presente, desde que ni siquiera tenemos conciencia de lo que pasa. Desde que somos niños pequeñitos. Sí, es que es impresionante cómo esta reproducción del racismo desde las élites realmente tiene un trasfondo desde... Porque alguien decidió ponerle color carne. Exacto. Y eso terminó en compañeros de clase burlándose de alguien porque es color tierra. Alguien estuvo sentado en algún momento en una oficina decidiendo qué color era carne y cuál no. ¿A cuánta gente lastimó?
Sí. ¿Cuántas cosas perpetuó? ¿Cuánto sistema daño? Y lo que no olvidamos es que el racismo va más allá de un chiste. O sea, no perpetuó un chiste que te hizo sentir mal, una broma. Perpetuó el truncar las oportunidades en la vida de muchas personas. Perpetuó violencia. Por Dios, el racismo mata. Y desde ahí empieza. Sí, es una pequeña parte, pero desde ahí empieza. Claro. Bien, y pasando a la recta final de este episodio número 4, vamos a compartir algunos conceptos para ilustrar de mejor manera el tema que hoy abordamos, mejorar la raza, los microrracismos. Julián, adelante. Claro, el primer término que queremos mencionar es discurso. Para efectos prácticos de este podcast, de este capítulo, lo significamos como un evento comunicativo específico, ¿no? O sea, un discurso es una pieza de comunicación específica que se genera. Luego tenemos como siguiente descripción a las élites. Cuando hablamos de las élites nos referimos a las élites políticas, burocráticas, corporativas, mediáticas, educativas y todas aquellas que controlan las dimensiones y decisiones más cruciales de la vida cotidiana de todos, que incluye por supuesto a las minorías y los inmigrantes, que ellos tienen que ver con quién entra, quién sale, quién tiene residencia, quién no, quién tiene trabajo, quién tiene vivienda, educación, quién tiene derecho al bienestar, a la salud, al conocimiento, a la información y a la cultura. Particularmente nos referimos al gobierno, a los medios de comunicación, a las instituciones educativas y a las grandes corporaciones privadas. Tomando en conjunto estos dos conceptos que nos explicas, Julián, tenemos el discurso de las élites, que son eventos comunicativos de las élites, que son quienes literalmente tienen la palabra en la sociedad, lo comentamos hace unos minutos, y este discurso puede ser un tipo muy influyente de práctica discriminatoria. Nos acabas de dar el ejemplo perfecto con los colores en un salón de niños de kinder. Y finalmente tenemos la composición del racismo. Sabemos que el sistema del racismo está compuesto por dos subsistemas. Uno es el subsistema social y otro es el subsistema cognitivo. En el social está constituido por prácticas sociales discriminatorias a nivel local, micro, son las que acabamos de comentar, y por relaciones de abuso de poder por parte de grupos dominantes, de organizaciones y de instituciones dominantes en un nivel global, es el macro. Los dueños de los discursos de las élites son los macros, y a nivel micro tenemos los discursos cotidianos que vemos en la calle, en la tiendita, en el súper, en la escuela, etcétera, etcétera. Todo esto platicado desde el trabajo Discurso y Racismo del investigador neerlandés Teun van Dijk. Mon, para cerrar nuestro capítulo número 4, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te llevas el día de hoy? Bueno, Aldo, lo principal que me llevo de esta charla con ustedes, que realmente me hacen replantearme y retomar muchos de estos discursos a nivel macro y nivel micro, como lo mencionas, es que las élites políticas y empresariales juegan un papel determinante e importante, y que son estas las que controlan las instancias de decisión política, que obviamente reproducen los discursos e imágenes que justifican las jerarquías étnico-raciales y en consecuencia el racismo en nuestro país. Yo personalmente me llevo, después de esta reflexión, que hay que tener mucho cuidado con los chistes, con la comedia, entre comillas, con lo que según esto es gracioso. Y yo lo digo abiertamente también como alguien que lo aprendió, ¿no? Yo lo aprendí por las malas después de, siendo más joven, no ser consciente de lo que mis palabras podían causar. Pero por suerte, y para eso estamos aquí, para reconstruirnos, para mejorar, para trabajar y para crecer. Y me queda muy claro que hay que ponerle un alto a este discurso de odio disfrazado de comedia. Yo me llevo que el racismo se aprende. Uno no nace siendo racista. Esto lo aprendes en tus interacciones sociales desde pequeño y lo aprendes con los discursos que acabamos de revisar, micros y macros, y lo seguimos reproduciendo en una cadena, en un círculo vicioso interminable, y que tenemos que empezar a identificar este tipo de discursos racistas, por grandes o pequeños que sean, para empezar a ponerles un alto. Y bueno, así llegamos al final de otro episodio de Basta Racismo Podcast, en el cual, como de costumbre, queremos invitarlos a que nos compartan sus experiencias, vivencias, todos esos chistes incómodos que han escuchado, de los que se acuerden y de los que no nos pudimos acordar nosotros, pero que todos hemos vivido, a través de nuestros canales, nuestras redes sociales. Este podcast es un espacio diseñado, pensado, con todo el amor para generar diálogo, abrir una vía de comunicación, empoderarnos y apoyarnos, ¿no? Y darle voz, visibilizar esto. No es un chiste, el racismo mata, el racismo es odio, el racismo es violencia. No es, ni debería ser gracioso.
Claro, y invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan las actividades que hemos estado realizando durante estos meses. Hemos subido varias de las intervenciones a nuestro canal de YouTube, Basta Racismo MX. Estamos en Instagram como bastaracismo.mx, en Facebook y Twitter como Basta Racismo MX también. Y síganos, compártanos, mándenle a todo el mundo este podcast, por favor. Las vías de comunicación están abiertas para todos y todas ustedes. Gracias por habernos acompañado en el episodio 4 de Basta Racismo, el podcast.